again to say, oh how I wish it could. Bienvenidos extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayar y hoy vamos a hablar de la pareja que le rompió el corazón al Reino Unido. Ian Brady y Myra Hindley, conocidos como los asesinos de los páramos, crearon un específico sistema para captar a sus víctimas, especialmente jóvenes y niños, convirtiéndose en los asesinos más famosos de Inglaterra por estos infames crímenes. ¿Intrigados? Acompañadme en esta perturbadora historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Ian Brady y Myra Hindley, los asesinos de los páramos. Bienvenidos a la última entrega del San Valentín Sangriento. Gracias por acompañarme una velada más. Os voy a hablar de un caso que dejaría una profunda huella en el Reino Unido. Era distinto a los demás. Por primera vez en la historia de Inglaterra, había una mujer implicada en los crímenes de índole sexual y con asesinatos en contra de niños. Pero empecemos por el principio. Myra Hindley nació el 23 de julio de 1942. Sus padres eran Nellie y Bob Hindley. Su madre tenía 22 años cuando ella nació y su padre no estuvo presente en sus primeros 3 años de vida, ya que estuvo luchando en la Primera Guerra Mundial. Myra había nacido en un ambiente saludable, con una comunidad cariñosa, en la que se apoyaban los unos a los otros y estaban muy unidos. Su abuela, Ellen, ayudó a criar a la niña mientras su padre estaba ausente. Su madre y ella vivían con su abuela hasta que su padre volvió. Entonces se mudaron a otra casa en la misma calle, muy cerca a la de su abuela. Cuando Bob volvió de la guerra, su carácter había cambiado. Bebía mucho y agredía físicamente a su mujer. Tenían fuertes discusiones hasta el punto que Ellen tenía que llevarse a Myra de allí para que no viera lo que estaba sucediendo. Myra odiaba a su padre, pero al mismo tiempo deseaba su aprobación. Su hermana Maureen nació el 21 de agosto de 1946. 2 hijas eran demasiado para ellos y no podían hacerse cargo, de modo que mandaron a Myra a vivir con su abuela. No fue excesivamente traumático, ya que las casas estaban tan cerca la una de la otra que se podían ver por la ventana, y Myra iba de una casa a la otra continuamente, sin problema. Además le gustaba estar con su abuela, porque le dejaba hacer lo que ella quería y no tenía que soportar las discusiones de sus padres. Myra sacaba muy buenas notas en los estudios, era de las mejores de su clase. Desde muy temprana edad, su padre Bob le enseñó a defenderse de los abusones. Le enseñó a dar puñetazos, y cuando un día tuvo que enfrentarse a un abusón, lo dejó cao, y fue orgullosa a contárselo a su padre, el cual la felicitó por la hazaña. Tenía un mejor amigo, Michael Higgins. Pasaban mucho tiempo juntos, y Myra cuidaba de él y jugaban todo el rato. Pero una tarde Michael le invitó a nadar al embalse local, pero ella no pudo ir. Por desgracia, Michael se ahogó ese día. Sus amigos llamaron a la policía cuando no emergía del agua y eran incapaces de localizarlo, pero desafortunadamente fue demasiado tarde. Myra se quedó absolutamente devastada y se alejó del mundo por un tiempo. No volvió a ser la misma. ¿Pudo ser este trauma el que cambiara su carácter? Pasaba más tiempo en familia y se convirtió al catolicismo. Michael había sido católico, así que se convirtió para honrar su memoria. Poco después, con 15 años, dejó la escuela. Cuando cumplió 18 años, se prometió con Ronnie Sinclair, un chico de su localidad que trabajaba en un corral, y a sus padres no les gustó mucho la idea. Pero parecía que Myra no era capaz de decidir la vida que quería. Por un lado aspiraba a tener un marido e hijos como el resto de las jóvenes que le rodeaban, pero había otra parte en ella que no quería nada de eso. Al final, ella misma se cansó de su prometido, porque era aburrido y vacío según ella, y acabaron por separarse. Myra consiguió un trabajo de secretaria en Millwoods, donde conocería a Ian Brady. Al principio, Ian ignoró completamente a Myra durante muchos meses. Era una persona distante y fría, era atractivo y vestía muy bien. Myra quedó totalmente fascinada por Ian. Antes de que comenzaran su relación, Myra escribía en su diario sobre él. Atesoraba cada pequeña interacción que tenían. Ian era bisexual y se comenta que estaba más atraído por su propio sexo que por el contrario. Myra estuvo acechándole constantemente, interesándose por sus gustos, básicamente stalkeándole, y después de mucho insistir, nació algo entre ellos por las fechas navideñas y se convirtieron en pareja.
Ian adoctrinaba a Mayra, inculcándole su visión sobre la vida, la política y el sexo. Reproducía vinilos con los sonidos de las canciones de las marchas de Hitler y le inició en libros como Mein Kampf de Hitler, Crimen y Castigo de Dostoyevsky y la obra completa del Marqués de Sade. Mayra leyó todos los libros fervientemente, pero a los padres de Mayra no les gustó Ian desde el principio y desaprobaban la relación. El 2 de enero de 1938 en Glasgow, Escocia, nació Ian Brady. No sabía mucho de su padre biológico, tan solo que era un periodista que había muerto 3 meses antes de que él naciera. Su madre se llamaba Maggie Stewart, era camarera y tenía 28 años. Alquilaba una habitación para ella y para su hijo, pero aún así tenía grandes dificultades para mantener a ambos a flote, hasta que finalmente tuvo que darlo en adopción. Fue entregado a una familia que vivía cerca, los Sloans. La familia intentó darle todo lo mejor y al final Ian les acabó queriendo mucho. Su madre biológica le visitaba los domingos y le traía regalos siempre que podía, haciéndose pasar por una amiga de la familia. Después de un largo tiempo, Ian descubrió que era su verdadera madre, pero los Sloans se tuvieron que mudar de casa a una localidad más alejada de donde residía su madre biológica, a la que empezó a ver con menos frecuencia. Maggie empezó una relación con Patrick Brady, un ex militar, de quien Ian finalmente adoptaría el apellido, y finalmente se mudó con él a Manchester, en Inglaterra. Ya no podía visitar a su hijo, pero siguió en comunicación con él a través de cartas. Mientras tanto, en el colegio, Ian presumía de los libros sobre la ideología nazi. Estaba obsesionado con ellos y al final le acabaron conociendo con el mote de el niño nazi. Cuando Ian entró en la adolescencia, empezó a estar involucrado en distintos crímenes. Cometía pequeños robos con sus amigos hasta que pronto empezaron a entrar a robar a casas. Al final les pillaron, pero al ser niños de buenas familias, lo dejaron pasar. Pero en otra ocasión, Ian se enteró de quién le había delatado y lo acorraló en el vestuario donde tenían las taquillas. Le agredió y acabó abusando sexualmente de él. Le tenía totalmente aterrorizado y le obligaba a llevar pintalabios y hacerse llamar Jasmine. A los 15 años dejó el colegio y fue dando tumbos de trabajo en trabajo, pero nada terminaba de captar su atención. Con 16 años le volvieron a pillar entrando a robar a casas, de modo que lo deportaron a Manchester con su madre. Aunque no se veían, aún se tenían mucho cariño, porque mantenía el contacto por correspondencia. Siguió con pequeños actos criminales que le volvieron a llevar a un reformatorio. Cuando salió, intentó mostrar su mejor cara. Se volvió un asiduo en la biblioteca pública, donde descubrió su pasión por las obras del Marqués de Sade y Crimen y Castigo. Consiguió un trabajo de dependiente y allí fue donde conoció a Mayra. Mayra se entregó completamente al estilo de vida de Ian, aceptó todas sus creencias y el sexo sadomasoquista. También le dijo que Dios no existía, por lo que Mayra dejó de ir a la iglesia. También le dijo que el placer supremo se encontraba en la violación y el asesinato, y ella lo aceptó completamente. La personalidad que pudo haber tenido Mayra desapareció completamente, convirtiéndose en una versión femenina de Ian. A principios del año 1963 empezaron a planear un golpe a un banco en el que Mayra tendría que ser la conductora que le ayudara a escapar. Así que ella empezó a tomar clases de conducir y se apuntó a clases de tiro. Compraron también 2 armas de fuego. El golpe nunca se llevó a cabo, pero sirvió para demostrarle a Ian que Mayra estaba dispuesta a todo por él y que era una compañera del crimen perfecta. Fue entonces cuando Ian hizo que Mayra leyera el libro Compulsión de Meyer Levin, una novela en la que se trata el crimen de Leopold y Loeb en los años 20, que es bastante interesante y si queréis que lo trate, ya sabéis, me lo decís en los comentarios. La historia cuenta cómo 2 estudiantes universitarios quieren probar su superioridad intelectual cometiendo el asesinato de un joven de 14 años. Cuando Mayra le preguntó a Ian por qué le había hecho leer aquel libro, le dijo que era porque él quería hacer lo mismo y cometer el crimen perfecto. Pauline Reed, de 16 años, iba de camino a un baile. Salió de su casa con su vestido de fiesta rosa, un abrigo azul pastel y guantes y zapatos blancos. Cuando iba por un camino, Mayra, que la conocía, pasó junto a ella conduciendo una caravana que le había prestado un vecino y le preguntó si quería que la llevara a algún sitio, a lo que Pauline aceptó. Mayra le preguntó si antes de dejarla en el baile podía ayudarle por favor a encontrar un guante que había perdido.
Entonces, Mayra se la llevó a los páramos, con Ian siguiéndolas de cerca en su moto. Al parecer llegaron a una zona donde las dos se bajaron y comenzaron a buscar el supuesto guante, y entonces Ian bajó de la moto, en teoría, para ayudarlas a buscar. A continuación, Ian le golpeó por detrás, matándola, y después la violó. Los restos de Pauline no se encontrarían hasta el año 1987, 24 años más tarde. La desaparición de Pauline tuvo un gran eco en la comunidad, ya que estaban acostumbrados a que nunca sucedieran cosas así allí. El 23 de julio de 1963, Mayra celebró su 21 cumpleaños y el vecino le regaló la caravana que le había prestado aquel día, en la que había estado Pauline. Un día, un oficial de policía se presentó en la casa de Mayra, pero no tenía nada que ver con la desaparición de Pauline. Lo que quería era comprarle a Mayra la caravana y llegó a invitarle a una cita. Mayra tuvo una especie de affair con este policía casado, de la que no es seguro si Ian sabía o no. El caso es que la influenció para que se uniera a las fuerzas de seguridad y ella incluso llegó a rellenar los formularios. A Ian le parecía perfecto todo esto. El hecho de que el policía comprara la caravana en la que habían secuestrado a Pauline le resultaba irónico y divertido. Y pensaba que el que Mayra se uniera a las fuerzas de seguridad era una genial idea, porque entonces uno de ellos podría estar infiltrado y en el caso que se diera, podía deshacerse de pruebas. Pero pronto el tema del affair le dejó de hacer gracia a Ian y lo cortó en seco, incluyendo el hecho de que Mayra se convirtiera en policía. Tras el asesinato de Pauline, habían aprendido varias cosas. Que querían secuestrar niños porque era más sencillo, que Mayra tenía que ser la que los atrajera porque inspiraba una mayor confianza y que mejor tendrían que ser niños con los que no tuvieran ningún tipo de relación, al contrario que con Pauline, que habían corrido un grave riesgo. A veces Ian no estaba presente durante los secuestros y aparecía más tarde, y otras iba tras el coche en su moto y le daba las luces a Mayra cuando veía una presa de su gusto. Y eso les llevó a John Kilbride, de 12 años. John estaba paseando con sus amigos hasta que se separaron a las 5:30 de la tarde y cada uno fue por su lado, pero nunca lo volvieron a ver. John había estado en un mercado local. Ian y Mayra pensaron que el mercado sería un lugar donde podrían encontrar fácilmente a una presa. Mayra se había comprado una peluca negra que se ponía cuando compraba los artículos que iba a utilizar en sus crímenes y se la puso para ir al mercado y que no pudieran identificarla. John estaba sentado solo contra un muro comiendo galletas. Entonces Mayra se le acercó y le dijo que era muy tarde para que estuviera él solo en la calle. Ian y Mayra se ofrecieron a acercarle a casa en su coche. Y él aceptó. De nuevo, estando en el coche, le contaron la historia del guante perdido y si les podía, por favor, ayudar a encontrarlo. John aceptó, así que se lo llevaron a los páramos. Una vez allí, fue abusado sexualmente y asesinado como Pauline. Su cuerpo se encontraría 2 años después. De nuevo, toda la comunidad se volvió loca intentando localizar a John, pero no pudieron encontrar nada. El 16 de junio, 6 meses después, escogieron a Keith Bennett, de 12 años. Mayra llevaba su peluca negra. Ian estaba en el asiento trasero del coche, preparado para indicarle cuando viera una víctima de su agrado, lo cual sucedió muy pronto. Keith iba a pasar la noche en casa de sus abuelos, con todos sus hermanos. Todos estaban allí ya, solo faltaba Keith. Su madre le acompañó por la calle, pero como él se encontró con unos amigos y estaban tan cerca de la casa de la abuela, le dejó allí con la promesa de que él iría enseguida. Pero desgraciadamente no fue así. Mayra interceptó a Keith y le preguntó si le podía ayudar con unas cajas, y él aceptó y se subió al coche. Una vez en el coche, volvieron a usar la historia del guante, y como las demás víctimas, Keith aceptó ayudar. Una vez allí, sufrió la misma suerte que el resto de las víctimas, pero esta vez Ian quería un recuerdo y le hizo una foto al cuerpo antes de enterrarlo. El 15 de agosto de 1964, Maureen Hindley, la hermana de Mayra, se casó con David Smith. David Smith nació el 9 de enero de 1948. 2 años después, su madre murió y sus abuelos paternos lo adoptaron. Su padre siempre estaba de viaje por trabajo y él pensó que sus abuelos eran sus padres hasta que tuvo la edad suficiente para que se lo explicaran. Pero un día descubrió que su madre seguía viva y eso le dejó bastante traumatizado. David empezó una relación con Maureen Hindley. En marzo de 1964 le dijo que se había quedado embarazada, así que decidieron casarse. Él tenía 16 años y ella 18 años y estaba embarazada de 7 meses cuando realizaron la ceremonia.
Durante el momento de los hechos, Ian ya vivía con Myra y con su abuela en Hattersley, cerca de Hyde, a las afueras de Manchester. Parecía el chico perfecto. Ayudaba en la casa, se hizo cargo del jardín, los vecinos también estaban contentos con él. Otros 6 meses después, durante las fiestas navideñas, Myra llevó a su abuela a casa de su tío a celebrar la Navidad. Aprovechando su ausencia, Ian preparó la casa para lo que querían hacer. Esta vez no llevarían a su víctima a los páramos, la llevarían a su casa. Ian preparó la cámara y la grabadora. Quería tener recuerdos de todo. Tenían hasta las 9:30 de la noche, cuando tenía que volver a buscar a su abuela. Fueron a una feria en Manchester a localizar a su cuarta víctima. Buscaban niños que parecieran estar solos. Allí encontraron a Leslie Ann Downey, de 10 años. Le pidieron ayuda con unas cajas con compra y les ayudó a llevarlas a su coche. Una vez allí, le pidieron si podía ayudarles a subir a casa las cajas también y que luego le acercarían en coche a su casa. Y Leslie aceptó. Una vez entraron en su casa, Ian encendió la grabadora. Hay una transcripción de la cinta, pero no os recomiendo buscarla porque es desgarradora. En la cinta se puede escuchar a Leslie llorando y pidiendo ver a su madre, y a Ian y Myra intentando amordazarla, mientras suenan canciones navideñas de fondo. Llamaba mamá a Myra y papá a Ian para apelar a sus instintos paternales, pero no tuvieron ningún tipo de piedad ni de compasión. En la cinta la voz de Myra está presente durante todo el ataque y queda muy claro que ella estuvo presente en todo momento con una actitud vil y despiadada, por lo que fue una prueba crucial para condenar a Myra. En el juicio por los crímenes reprodujeron esta cinta y el jurado, enteramente masculino, rompió a llorar para cuando la cinta terminó. Llevaron su cuerpo a los páramos, donde sería enterrada. Su cuerpo fue descubierto 10 meses después. Antes de acabar con su vida, también le realizaron una serie de fotografías que Ian reveló en su casa al día siguiente. El día 6 de octubre, finalmente salieron a por la quinta víctima, Edward Evans, de 17 años. Le vieron en la puerta de un bar y cuando se acercaron, Edward les informó de que el bar estaba cerrado. Entonces, Ian invitó a Edward a tomar una copa en su casa, a lo que Edward aceptó y se subió en su coche. Supuestamente Edward era gay y se subió al coche con la intención de ir a casa de Ian a tener sexo con él. Por lo que Ian dijo que Myra era su hermana. Lo que lo cambiaría todo aquella noche es que una vez llegaron a casa, Ian le dijo a Myra que trajera a David Smith. Habían creado un vínculo desde hacía un tiempo, así que Ian pensó que podría invitarle a aquel crimen. Ian estaba impresionado con David por sus opiniones derechistas y pronto se vio influenciado por la oscura forma de ver la vida de Ian. Cuando entró en la casa, supuestamente venía a beber vino con ellos y Myra le acompañó a la cocina a por el vino y estando allí, de pronto escuchó un estruendo en el salón. Myra fue corriendo y le llamó para que fuera él también. Las versiones son muy diferentes porque tanto Myra como Ian dicen que David sabía lo que iba y que participó en el crimen, pero según él descubrió en aquel momento lo que estaba sucediendo. Cuando entró en el salón vio a Ian dándole a Edward repetidas veces con un hacha, mientras él gritaba. David se quedó paralizado, pero supo que no podía decir nada, que si actuaba nervioso o decía algo no saldría vivo de allí. Su único pensamiento era que tenía que actuar normal o no saldría de aquella casa. Ayudó a envolver el cuerpo y a subirlo a la habitación de Myra. También ayudó a limpiar el salón de todas las pruebas. Lo hizo, en teoría, para protegerse a sí mismo. Nada más llegar a su casa le contó todo a Maureen y ambos, aterrorizados, fueron armados con un cuchillo de cocina para protegerse hasta la cabina más cercana para llamar a la policía. Cuando la policía llegó, estaban realmente aterrados y en shock por lo sucedido. David contó todo lo que había pasado, describió los hechos y dijo que al terminar, Myra, con toda la normalidad y espíritu alegre, se puso a limpiar como si nada los restos del terrible crimen. David advirtió a la policía que Ian y Myra tenían armas de fuego en la casa, de modo que el oficial que se acercó a su puerta iba disfrazado de repartidor de pan, para evitar un posible ataque. Una vez Myra le abrió la puerta y el agente se identificó, exigió examinar la casa, donde encontró el cadáver de Edward Evans. La policía pensaba que era un caso aislado, pero pronto se dieron de bruces con un caso que conmovería a Inglaterra, The Moors Murders, los asesinatos de los páramos. Al principio
solo detuvieron a Ian, porque no pensaban que Mayra estuviera involucrada. Pero David insistió en que tenían que examinar bien el caso, porque creía que habían habido más asesinatos. En el examen inicial encontraron un croquis de lo que parecía ser un plan de robo, y en la parte trasera de una Biblia había oculto un ticket de una taquilla para equipajes de una estación de Manchester. La policía encontró allí una maleta repleta de fotografías y rollos de cinta con los horrendos crímenes de la pareja. Habían guardado esas imágenes como mementos para recordar sus crímenes. Leslie Ann Downey había desaparecido en el área 6 meses antes. David le dijo a la policía que Ian había bromeado con enterrar niños en los páramos, así que tal vez Leslie podría ser uno de ellos. Con las fotografías en las que aparecía la pareja en los páramos, pudieron identificar los puntos donde podrían estar enterrados los cuerpos. Por las nuevas pruebas que aportaban las fotografías y la cinta del asesinato de Leslie, Mayra fue también detenida. Y su perro Puppet también fue llevado a comisaría. Porque si conseguían saber cuántos años tenía el perro, podrían deducir cuándo fueron tomadas las fotos, ya que Puppet aparecía en ellas de cachorro. Desgraciadamente, mientras se realizaban pruebas, Puppet murió. Y cuentan que Mayra se puso histérica a gritar en la comisaría: ¡Asesinos! ¡Asesinos! La policía comenzó a investigar en los páramos, pero era muy difícil trabajar allí. Especulaban que podían encontrar los cuerpos de 4 niños desaparecidos. El 10 de octubre de 1965 se descubrió el cuerpo de Leslie Ann Downey. Solo 11 días después apareció el cuerpo de John Kilbride, de 12 años, que había desaparecido el 11 de noviembre de 1963. Pero desafortunadamente, a día de hoy el cuerpo de Keith Bennett nunca fue descubierto. A pesar de las desbordantes pruebas, Ian y Mayra se declararon inocentes del asesinato de Leslie. Y como el caso de Edward Evans, intentaron implicar a David Smith. Dijeron que David la había traído a casa para que Ian la fotografiara, y por lo que respecta a ellos, la niña se fue con David de la casa ilesa. Las pruebas que tenía la policía con respecto al caso de John Kilbride es que encontraron su nombre escrito con la caligrafía de Mayra y una foto de ella donde se encontraría el cuerpo posteriormente. La policía no consiguió encontrar los cuerpos de los otros 2 niños desaparecidos, por lo que Ian fue condenado por los 3 asesinatos de Leslie Ann Downey, John Kilbride y Edward Evans. Mayra fue condenada por los asesinatos de Leslie Ann Downey, Edward Evans y por cómplice del asesinato de John Kilbride. Ian fue condenado a 3 cadenas perpetuas y Mayra a 2. Mayra fue llevada a la prisión Holloway. En los primeros años de encarcelamiento, Ian y Mayra continuaron con su relación, mandándose correspondencia constantemente. Pero al tiempo empezaron a alejarse por su distinta visión de la situación. Ian aceptó su sentencia rápidamente y se adaptó a la vida en prisión, mientras que Mayra seguía intentando convencer de su inocencia, manteniendo que Ian y David fueron los responsables de los asesinatos. Mayra había convencido a su madre y a su hermana de que era inocente, que se había visto envuelta en los acontecimientos porque Ian la había obligado, pero que no había tomado parte en las violaciones ni los asesinatos. En 1970, Mayra cortó toda comunicación con Ian. Dijo que fue porque no soportaba la idea de que nunca más le volvería a ver. Más de 10 años tras su encarcelamiento, Mayra empezó una campaña proclamando su inocencia, intentando salvarse de su condena, hasta el día que murió. Cuando la petición de Mayra fue escuchada en 1985, 20 años tras su encarcelamiento, fue denegada y fue informada de que no tendría derecho a realizar una nueva hasta 5 años más tarde. Mayra ansiaba salir de la cárcel, pero su método no estaba funcionando, de modo que a finales de 1986 cambió su táctica, declarándose por primera vez culpable públicamente y realizando una confesión completa. Se reabrió el caso porque todavía quedaban 2 niños por aparecer, Pauline Reed y Keith Bennett. Mayra participó indicando a la policía las zonas en las que podían estar los cuerpos, lo que resultó en que encontraran el cuerpo de Pauline. Pero tristemente nunca encontraron el cuerpo de Keith Bennett y la familia quedó desolada. El 15 de noviembre del 2002,
A los 60 años y tras cumplir 33 años de condena, Myra Hindley murió de un fallo respiratorio debido a una infección en las vías respiratorias. 2 semanas antes había sufrido un ataque al corazón. Lo más terrible del caso es que Myra Hindley e Ian Brady podrían no haber sido descubiertos nunca, de no ser por David Smith y su confesión en el departamento de policía de Hyde. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Pensáis que Myra es tan culpable como Ian o fue influenciada por él? ¿Creéis que David participó en los crímenes más de lo que dice? Decídmelo en los comentarios. Por cierto, aún estáis a tiempo para participar en el sorteo del especial de los 1000 suscriptores, así que si aún no habéis visto el especial, pasaos a verlo y participad. Os dejaré el link en la descripción y por aquí. ¿Habéis visto el videoclip de Antigonis? La canción completa de la intro. ¿Os ha gustado? Decidme lo que os ha parecido en los comentarios. Me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, por favor lo compartís en vuestras redes sociales o con gente que le pudiera interesar. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!